Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por un devocional más que nos permite nuestro Dios hacer. Hoy vamos a tener el tema Jesús, mi abogado. Jesús, mi abogado. Así que bueno, pues es un tema muy bonito porque no sé si tú sepas que tienes un abogado. A veces nosotros siempre aquí en la tierra, cuando tenemos un proceso legal o alguna situación, nos dice, usted tiene un abogado, ¿verdad? Y hay ocasiones en que usted y yo no tenemos abogado. Así que bueno, hoy quiero hablarte sobre este tema que es muy importante, que tú y yo lo sepamos, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar un abogado y ese abogado se llama Jesucristo. Hoy quiero basarme en la palabra de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vuelvo a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos viendo aquí que dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos un abogado, que tenemos que un abogado. Entonces, para cualquier situación, ya sea legal, sea una situación que estés viviendo con tu familia, sea una situación que estés viviendo de alguna injusticia, algo que pudiera estar pasando en tu vida, algo que tú estuvieses pasando y que no sabes cómo defenderte, que no tienes la forma de poder defenderte porque nadie vio cómo pasaron los hechos, porque nadie vio lo que tú estabas pensando en tu mente, porque nadie sabía lo que estaba pasando en esa situación, pero Dios sí lo sabe. Jesucristo va a abogar por ti delante del Padre, delante del Padre. Y quiero explicarte una cosa brevemente antes de empezar todo, porque a veces no sabemos las eh, características o las cualidades de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y quiero comentártelo para que tú lo sepas y tengas un poquito más amplio entendimiento de lo que quiero explicarte hoy. Quiero saludar también a los que ya se van conectando, bendiciones a los que ya están conectados, qué bueno que están aquí, me da mucho gusto saludarles y bueno saber que Dios está ministrando nuestras vidas y que a través de la palabra de Dios todos somos transformados, ¿sí? Yo soy la pastora Karina Ruiz de la iglesia Comeback Regresa y les doy la bienvenida a este devocional. Y bueno, pues nuestro abogado es Jesucristo. Ese abogado que tenemos nosotros, quiero decirte algo, Jesucristo en su función como abogado. Eh, Sabemos que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el creador y el Padre. El creador de todas las cosas y el Padre de nosotros por medio de Jesucristo. Dios no puede ser tu Padre si tú no has confesado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. ¿Ok? Ahora está la función del Hijo. Jesucristo el Hijo es el Salvador del mundo, el Salvador de las almas, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, pero tienes que creer en Jesucristo, si no, no hay salvación, porque San Juan 14:6 dice, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y también Jesucristo tiene su función como el amigo, el hermano mayor y el abogado. Tenemos un abogado que intercede día y noche por nosotros delante de quién? Delante del Padre. Él está abogando a la diestra. Dice que está sentado a la diestra del Padre, abogando por ti, por mí, día y noche. Aquellos casos, aquellas situaciones, aquellos pecados, aquellos problemas, aquellas debilidades que tú y yo no hemos podido ni resolver, ni poder soportar,
ni poder pasar pruebas. Ahí está Jesucristo abogando por ti y por mí delante de nuestro Padre, diciéndole, dale otra oportunidad, papá. Él está abogando por ti en este momento. Solamente si tú le has recibido y le has reconocido como Señor y Salvador. De otra manera, no puede ser tu abogado, no puede interceder por ti, porque Él ya lo hizo en la cruz, y si tú no crees en la cruz ni crees en su sacrificio de sangre, entonces no hay tal salvación. Y otra cosa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me tengo que ir después de haber resucitado, porque su cuerpo terrenal ya no iba a estar aquí, sino que él iba a ser glorificado, él iba a subir a la gloria del Padre y nos iba a dejar a Dios también, pero como Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo es convencerte a ti y a mí de pecado, redarguirnos de todo lo malo que estemos haciendo para arrepentirnos, para arrepentimiento. Nos redarguye, también nos ayuda a revelarnos las cosas y nos convence de pecado. Él nos revela todo lo que es de parte de Dios, nos dice que la palabra de Dios es real, que fue escrita, sí, por hombres, pero estos hombres fueron revelados por el Espíritu Santo, y no tenemos ninguna duda de que la bendita palabra de Dios es real, porque esa es la palabra que nos dejó aquí como manual, como instructivo de vida, para que tú y yo pudiésemos tener las bases fundamentadas, ¿verdad?, en la voluntad de Dios para poder actuar y poder hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos entendido esa parte, hemos entendido la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Jesucristo en este momento, pues no está aquí en la tierra, pero está sentado a la diestra del Padre, y Él está abogando. Él está abogando por aquellos que le recibieron como único y suficiente Salvador de qué? De su alma. Él está abogando por ti día y noche. Él conoce tus debilidades porque Él tuvo un cuerpo terrenal también, un cuerpo carnal, con la gran diferencia que Jesucristo, a pesar de haber tenido un cuerpo de carne y sangre, nunca cayó en pecado, nunca pecó y nunca hizo pecar a nadie. Nunca mintió y nunca engañó. Amén. Así que bueno, tenemos a Jesucristo, dice, como abogado para con el Padre. O sea, Él nos está justificando o nos está intercediendo. No hay otro intercesor. No, no, no. La Biblia dice que solamente Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro más, no hay otra más. Así que Jesucristo es el intercesor. Dice, voy a volvértelo a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, no para con alguna deidad, no para con los humanos, no para con la justicia, no. Dice que Él aboga por nosotros delante de Dios. ¿Sí? Si tú y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo, lo injusto, lo perverso, lo bizarro delante de Dios, Jesucristo va a interceder por ti, por mí, abogando por nosotros para que Dios nos perdone, para que Dios nos dé otra oportunidad. Y dice en el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Porque de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, ¿sí? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, murió por todo el mundo, pero el mundo tiene que reconocerlo a Él como único y suficiente Salvador del alma. Dice, en esto conocemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo estoy caminando conforme a Dios haciendo los mandamientos? Usted sabe cuáles son los mandamientos: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, no robarás, no matarás, no dirás el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo. Usted se tiene que congregar aunque no le guste.
¿verdad? Porque muchas veces ponemos pretextos. No, es que nosotros no nos podemos estar congregando. Claro que sí, es un mandamiento. Y si usted no se quiere congregar, usted está en rebelión. Punto. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda, escuche bien esto, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ahí está. Y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Sabes algo? Yo no sabía esto, que Jesucristo era mi abogado. Y muchas veces, no sé cuántos han sabido que necesitan un abogado aquí en la tierra para las cuestiones legales, ¿sí? Pero por ley nosotros, por ley, porque el mundo antes de Jesucristo vivía bajo la ley, ¿sí sabe eso? De hecho, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era que estaban viviendo bajo la ley y en el Nuevo Testamento dice que viven bajo la gracia, o sea, bajo la salvación de Jesús. Entonces, antes de que viniera Jesús al mundo, todo el mundo vivía bajo una ley, bajo las leyes. Y entonces, si tú no cumplías las leyes, eras condenado conforme a la ley, ¿sí? Conforme a la ley ibas a ser juzgado, conforme a la ley ibas a ser condenado. Entonces, dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la ley se hizo eh, pues a consecuencia del pecado. El mundo estaba en esa ley del talión, en ojo por ojo, diente por diente, cada quien hacía su ley, cada quien se vengaba como quería, y Dios viene y pone orden y establece leyes en la tierra para que esas leyes fueran cumplidas y hubiera un límite al pecado, porque la gente pecaba y se mataba unos con otros. Entonces Dios pone la ley. Antes de Jesucristo, todos morían y vivían bajo la ley. Tú tenías que cumplir los mandamientos y tenías que cumplir las leyes. Al menos el pueblo de Dios tenía sus leyes. Después dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo viene a esta tierra y da su vida en propiciación de nosotros por nuestra salvación, entonces nosotros vemos que a raíz de Jesucristo, de su muerte y resurrección, nos da la salvación, ¿verdad? Nos ofrece una salvación y a través de esa salvación ya en el Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Jesucristo, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice, ahí está la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y habla de que Jesucristo pagó por ti, por mí, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos justificó delante de Dios, nos justificó delante del Padre. Y eso es hermoso porque ahora tenemos un Salvador, tenemos a alguien que nos justificó y que no vino a quitar la ley, hermanos. No, no, no digamos, es que ahora ya no hay que cumplir las leyes. No, no es que las vino a quitar, vino a cumplirlas por ti, por mí, cosa que tú y yo no podíamos hacer. No podíamos cumplir todas estas leyes, pero Jesucristo sí lo hizo por nosotros y nos justificó delante del Padre. Esto es hermoso, ¿verdad? Tú y yo éramos incapacitados, estábamos incapacitados para poder cumplir todas estas leyes. Era casi, casi imposible que tú y yo pudiéramos cumplir con las leyes que estaban establecidas o que están establecidas hasta el día de hoy y que muchas personas se siguen basando en las leyes para poder tener un perdón o ser salvos, y solamente en el nombre de Jesucristo somos salvos. No hay otra metodología, no hay otra forma de ser salvos ni de acercarnos a Dios, solamente por Jesucristo. San Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, qué maravilloso es Jesucristo, que no solamente dio su vida por nosotros, no solamente se entregó a sí mismo por amor, porque Él nos amó primero, no solamente decidió despojarse de sus ropas de rey,
y venir aquí en humildad, como estábamos predicando en la iglesia, que él entró triunfante a la ciudad de Jerusalén en un pollino de asna, con esa humildad. Pudo haber entrado en carros con caballos y un ejército detrás, él con una corona, él con ropas de gala y con trompetas y todo, con algarabía. No, él entró a la ciudad de Jerusalén como un rey humilde y justo. Un rey humilde y justo. Él nos viene a enseñar que la humildad es importante, el humillarnos es importante, así como David cuando danzó, cuando remolineó ahí en el pueblo y todas las personas decían, ¿por qué está haciendo eso? Está semidesnudo. Se despojó de sus ropas de rey para andar remolineando ante la presencia de Jehová, que aún su misma esposa le dijo, ¿qué te pasa? O sea, estás loco, ¿cómo es posible que hayas pasado por esa vergüenza, verdad? Le daba mucha vergüenza a la esposa de David que lo que había hecho su esposo, porque para ella era como, oye, eres el rey, ¿no? ¿Por qué te vas a rebajar de esa manera? Pero ella no entendía lo que era una adoración, humillarnos delante de Dios, despojarnos nuestras ropas de reyes o de la influencia que podamos tener aquí en la tierra, o de quienes seamos tú y yo aquí en la tierra, y despojarnos de esto, porque usted y yo no somos nada, el que es todo es Él, y Él es el que merece la gloria, Él es el que merece la alabanza, Él es el que es digno de gloria, de exaltación, de honor, de loor, de honra, y, y Él se lleva la gloria de todo, ¿no? Entonces, eso nos estaba enseñando Jesús, el Rey de Gloria, y de hecho el pueblo le estaba diciendo, Hosana, Hosana, cuando él iba entrando, ¿se da cuenta? Estaban empleando esta palabra al entrar ese rey. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Hosana es el que salva, el que vino a salvarnos. Hosana al rey de salvación. ¿Se dan cuenta? Proféticamente ellos ya estaban declarando que ese rey humilde, que ese rey que había entrado en un pollino de asna, ese rey con vestiduras aparentemente pues humildes, ¿verdad? Y digo aparentemente porque él está vestido con todo su esplendor de la gloria de Dios, ¿sí? Pero él nos demostró que en esa humildad él entró y proféticamente el pueblo gritaba, Hosana, levantaban aquellos ramos, extendían los mantos con los que se cubrían la cabeza y los ponían en el piso para que entrara el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria es el que venció a la muerte en la cruz del Calvario, el que se dio en sacrificio vivo por expiación de nuestros pecados, y es el que ahorita mismo, cuando venció a la muerte y resucitó, se sentó a la diestra del Padre, y desde su diestra, dice aquí la palabra, que Él está abogando. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien el justo, el justo. Entonces, gózate porque si tú estás pasando por un caso legal, tu abogado que es Jesús no va a perder ese caso. Si tú estás pasando por un caso de injusticia, gózate porque tu abogado peleará por ti. Si en tu familia hay algo injusto y te han difamado por algo, gózate porque tu abogado va a interceder por ti. Si la gente no te cree que tú eres bueno y que has cambiado, gózate porque tu abogado intercede por ti. Si los demás y tus vecinos y tus conocidos y tus compañeros de trabajo, si tu misma familia no cree en ti, gózate porque hay alguien que está abogando por ti de día y de noche. Y la gloria de Dios va a resplandecer sobre tu vida porque tú has dejado que el abogado por excelencia, que es el Señor Jesucristo, pelee tus batallas. Él nunca pierde un caso. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Recuerda, cuando tengas un problema muy grande, llama a tu abogado, háblale. Señor Jesucristo, estoy teniendo un problema fuerte. Aboga por mí delante del Padre. Y sabemos que en Él tenemos la victoria. Que Dios te bendiga, que sea de bendición este mensaje. Compártelo, por favor, si fue de bendición para tu vida. Bendiciones y nos vemos en el próximo devocional.